Hola amigos de Nexovisión, nos encontramos en la casa de don Rigoberto Meriño. Él queremos saber un poquito más de su vida, presentarlo acá. Él está siendo en este momento postulado al Premio Nacional de Literatura. ¿Cómo está don Rigoberto? Gusto de saludarlo. Maestro, muy amable, muchísimas gracias. Es un honor tenerlo acá en Chimbarongo, ¿ya? Es un honor que usted traiga los olores, los sabores, lo mágico de nuestra cuarta región. Así que todo a mi disposición. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a dar un poquito a comienzo a esto. Cuéntenos, porque usted es nacido en Varillar. Exactamente, soy nacido y criado en mi hermoso Varillar, ¿ya? Comuna de Vicuña, que en otra época fue comuna de Paiguano, ¿ya? Entonces, por lo tanto, yo tengo esta dualidad de comuna, ¿ya? Vicuña Paiguana. Exactamente, interior del río Turbio, por el boquerón del río Turbio, como lo dice el maestro Héctor Hernán Herrera y el poeta Juan Carlos Robles, que ellos hablan mucho de la presencia en el Valle del que del boquerón del río Turbio. Correcto, correcto. Y bueno, ¿cómo fue la infancia de Rigoberto Meriño? Cuéntenos un poquito para que la gente sepa, ya que nosotros conversando un poquito tenemos algo relacionado con algunas cosas Cosa en que común. en común. Exactamente. Yo soy, como le digo, soy nacido en Varillar. Yo provengo de una familia profundamente campesina. Mis orígenes son campesinos, mis orígenes son de arrieros. Mi infancia estuvo relacionado con el mundo de las cabras, con el mundo de los mineros, con el mundo rural, profundamente rural. Y por otro lado, la familia de mi padre, que son los Meriños, ya un saludo afectuoso para todos los meriños, para toda la merillada, que está en nuestra región y a lo largo del país, que somos un apellido bastante especial, Meriño. Mi papá en el sector de la viñita, también ellos provienen del mundo de los arrieros, del mundo de los mineros, del mundo jornalero. Entonces, somos una familia con profundo sentir y raíz de estratos sociales bajos, ¿ya? Y que hemos ido escalando, hemos ido posicionándonos a través de nuestro esfuerzo. Claro, en ese tiempo, cuando usted habla de su niñez, estamos hablando de ese Chile que tenía en aquel entonces una extrema pobreza, Claro, ¿cierto? exactamente. En ese tiempo existían los pobres, los menos pobres y los requete pobres. Nosotros somos, yo precisamente me hago responsable de mi crianza, nosotros venimos de los requete pobres. Somos 4 hermanos que vivimos la profunda pobreza, ya a lo cual nos sentimos muy orgullosos porque hemos sido capaces de salir adelante. Vamos a empezar no por orden de edad, sino que por jerarquía. Primero mi hermana Carmen, ya que es la hermana madre que nosotros les decimos, Sí. mi hermano Pablo, hermano Mauricio, que los 4 nos tocó vivir Una vida, más dura, digamos. la vida más compleja, que tiene que ver con necesidades, que tiene que ver con la lucha profunda por el pan, por sobrevivir. Y aquí no se habla de gustos o de placeres. Hechos, claro. Aquí se habla de que el pan faltaba todos los días, y no era porque mi madre no quisiera, era No, porque la época en que nos tocó vivir fue una época compleja. Claro, y aparte de eso, diríamos que donde usted vivía también había una especie que estaba muy alejado del lugar, ¿cierto? No había mucho acceso para las cosas. Claro. Y aparte que la plata en aquel entonces también era bien devaluada y no era muy bien pagado también. Claro, bueno, hay unas. Yo siempre he dicho que las mujeres más valientes que nos tocó presenciar y nos tocó vivir fueron nuestras madres, nuestras abuelas. Ellas fueron mujeres valientes, o sea,
mujeres que tuvieron que subsistir y tuvieron que alimentar a su familia en condiciones muy difíciles, ¿ya? Y ellas son nuestras heroínas, ellas son las mujeres que nos amalgamaron en términos mineros, ya amalgamaron nuestro espíritu y nuestra fortaleza, porque de ella, yo hablo de mi madre, Rosaura Elena Díaz, que fue una mujer que tuvo que pelar el ajo para criar 4 chiquillos reclamadores de pan. Claro, y bueno, para que la gente sepa también de cómo se trabajaba en aquel entonces, ya niños, el hecho de tener que arrear cabras, el hecho de juntar las cabras, llevarlas, traerlas, poder sacar la leche, Claro. poder trabajar el tema de lo que es el queso, ¿cierto? Claro. Porque la gente no sabe que había que cuidar el tema de las cabras, porque había que llevarlas a sectores donde había pasto. Estamos hablando también que eran tiempos duros, tiempos de sequía también, Claro. porque a su vez tenían que alejarse más para poder tener pasto para los animales. Claro, 12 días de arreo. ¿Ya? 12 días, entonces tenían que Claro. asentarse en ciertos lugares. Claro, exactamente. Mire, yo siempre he dicho que si me tocara vivir nuevamente otra vida, otra infancia, otra juventud, vuelvo a repetir el formato, porque es donde yo creo que fui más feliz. Creo que donde yo fui un hombre, un niño, un adolescente, en que me desafié al mundo y el mundo me desafió a mí. Pero nunca más he vuelto a ser feliz con aquellas montañas, con sentir esos olores de de los animales, del pasto, cuando llueve, de todo ese tipo de cosas que uno lo queda marcado para toda la vida. Aún tengo en mi corazón y en mis oídos el balido de mis cabras, los colores los tengo ahí plasmados en mi poesía. Tengo la sonrisa de la abuela Chela, la voz de mi madre, los cariños de mis padres tíos, porque ellos formaron a este hombre que ya pinta cana. Entonces, yo tengo una linda relación con mi padre, una hermosa relación, lo quiero mucho a mi familia Meriño, también a toda la familia Díaz, que está repartida por toda la cuarta región, pero creo que ellos, el tío Walter y el tío Ramón, fueron los que formaron mi temple. Las bases, todas base, claro. Entonces, todos sus valores claro, van ligados a él. Claro, entonces, o a ellos. Y más mi madre y la abuela Chela, que hicieron que el pan tuviera sentido. El pan no se sentirá malo, se sentirá Exactamente. con ese calor humano que... Sí, sí, yo cuando tengo la oportunidad de conversar con mi padre, que incluso tengo que ir a verlo pronto, él tiene 90 años. Y me siento tan cómplice y tan común con él cuando hablamos de cabra, hablamos de minero, hablamos de bellas historias que él me cuenta cuando era niño, y me siento tan cómplice con él porque mi viejo, yo no pude vivir una infancia con él, ni una juventud. Yo me vine a reencontrar años después con ella cuando era un hombre. Pero tenemos historias en común y eso quizás fue lo bonito de no haber guardado rencores, de no haber guardado pena en mi corazón. Me recuerdo más de alguna vez que mi madre me dijo, no condenes a tu padre, abrázalo, pésalo, escúchalo porque gracias a él también tú estás acá y contando esta historia por este canal. Sí, eso es verdad. Pasamos al tema de lo que es de las cabras, el arreo. Pasa después tú a trabajar, me decías, en la parte de lo que es un poco de pirquinero y después de jornalero. Claro, después del mundo, yo después, estando en Monte Grande,
eh, me rebelo contra mis tíos, me pongo irrespetuoso, me pongo desafiante y por lo tanto se hace un quiebre en la familia con respecto a lo que yo aspiraba. Yo ya venía ya con esta idea de soñar, de querer un poco volar, y fue así como estando en Monte Grande, después de unas buenas borracheras, siendo un niño, me toca venirme a mi pueblo, a Varillar, porque en ese tiempo yo estaba en el Valle de Cochiguá, y estaba ahí mi mamá viva todavía, entonces yo y empiezo mi labor de jornalero, los que no tocaba todo, trabajar en los parrones, trabajar en los huertos, hacer de todo un poco ahí, limpiando, podando. Limpiando acequias y todo lo que tiene que ver con la dinámica de un mundo rural. De un mundo rural, claro. Y después muere mi madre y yo ya era un joven adolescente, ya, que me mandaba solo, que fumaba, que tomaba, y me transformé en un joven rebelde para el pueblo, para esa época, donde habían otras estructuras morales, otra estructura valórica, donde los jóvenes no podían faltarle el respeto a los adultos, sí, entonces había otra jerarquía. Entonces yo desafié en aquella época, desafié un poco la dinámica. El año más de cómo estamos, claro, un poco más... Estamos incluso más tolerantes, que siento que en algún momento nos va a pasar la cuenta. Pero sí es otra cosa. Claro. Y ahí muere mi madre y yo quedo un poco a la deriva. ¿Qué edad tenías tú en ese tiempo? Yo en ese tiempo tenía 13 años, 13 o 14, no recuerdo. Y ya en esa época, en mi pueblo ya nadie me quería dar trabajo, porque a este joven rebelde, que era fumador, que era tomador... Entonces escondían hasta las niñas. Pero por supuesto, sí. De hecho, más de alguna vez no sentí... ¿Rechazo? Sentí rechazo y vi en carne propia de algunas mamitas levantando sus manos al cielo, que sus hijas no se fueran a fijar en este niño tan rebelde, en este niño tan especial. A lo cual abrazo también a esas mamás, porque esas mamás sabían que no era un buen... En ese momento no era muy buen prototipo de yerno. Y bueno, y de ahí me recuerdo haberme relacionado con un hombre maravilloso, un señor que me enseñó mucho, que me orientó mucho, don Jesús Contreras, que era un hombre que tenía una mina en mi pueblo, en términos... Sí, estamos hablando de la parte minera. Minera, claro. No una... Entonces, no una pared, sino que y él me enseñó y trabajé 4 años con él, 3 años con él en esa mina donde trabajábamos, bajábamos a la profundidad de la montaña, claro. Y había que poner guía y había que dinamitar y esperar que bajar el polvo para poder trabajar, y que bajar con los capachos. Toda esa experiencia minera me tocó trabajarla con don Jecho, y después me tocó ir al sector de Junta, por el río Turbio, ir a acompañar a una persona que tenía un pique ahí, que estaba haciendo los primeros tanteos de una mina. Tuvimos un par de meses. Ya estamos. Y después me tocó una experiencia, 2 veces fui y la pasé muy mal, porque fue duro y complejo y dramático. Me tocó ir a acompañar, porque en el fondo yo no sabía lo que iba, de chucullero al... le tocó chucullero. Sí. Se fueron a meter a otro lugar que no correspondía. A lugares que no correspondía. Y me tocó una experiencia hermosa, pero también peleaguda, sí, entonces...
porque estamos hablando ahí de un riesgo que tenía que pasar, porque había que ingresar a ciertos lugares que no corresponden. Claro, entonces, y de ahí, claro que yo no participaba en forma directa, yo era... Era como dar el soplón, ahí claro, tenía que pegar el aviso. Pegar el aviso, había que cargar los animales, pegar un palmazo y los animales se venían solitos, los animales conocían todo. Claro, porque ya estaban enseñados, Claro. es como la mascota. Claro, ¿cierto? entonces llegaban ahí, descargamos, se descargaba lo que había que descargar, se alimentaban los animales y después se bajaba hasta cierto lugar, ahí en ese lugar se embarcaban lo que era la piedra y nosotros nos veníamos con los animales arreando, ¿ya? Hasta Balala, y ahí en Balala echábamos un poco y después íbamos despejando. Entonces, afortunadamente después no seguí en eso porque ya... Se siente la adrenalina en ese sitio. Claro, es complicado. Es una cosa compleja, ¿ya? Y claro que con viejos lindos, sí. No, y aparte eso con las historias de que cuentan ellos, te cuentan historias que son entretenidas, entonces... o sea, yo creo que usted iba a trabajar así como jugando en realidad. Claro, es que en el fondo era Eso. Era un viejo chico que quería experimentar el mundo de adultos, ¿ya? Ya. Y después, claro, después nos íbamos a la calle Varela en Coquimbo. Ya, Y ahí terminamos bailando bajo las estrellas de Coquimbo cuando ya se terminaba el dinero. Varela 1621. Exactamente. Si alguien lo recuerda, por favor. Eso para que lo estudien, que es lo que era 1621 en Coquimbo en aquel tiempo. En aquel tiempo. Dicen que ahora queda solamente una chapita. Queda solamente la plaquita y fue ícono de aquel tiempo cuando baja los mineros. Los mineros, en exactamente. aquella época. Y llegaban los más viejos, los más vaquianos. Llegaban y se cerraba todo, ¿ya? Listo, estaba todo cerrado y quedamos nosotros nomás. Y después se nos acababa la plata, se enojaban y los tiraban afuera. Y ahí quedábamos afuera. A trabajar de nuevo. Claro. Pero se pasaba bien. ¿Cómo cambia un poco ya el tema de lo minero, de esta historia que estás diciendo tú? ¿Cómo Rigoberto Mourinho se da cuenta de que tiene que seguir adelante? A ver, un poco lo que le contaba anteriormente. O sea, yo estaba en una situación muy especial en mi pueblo. Sí. Yo en mi pueblo siempre lo he dicho y siempre lo he sostenido, de que yo podía haber sido arriero, cabrero, podría haber sido minero, jornalero, podría haber sido drogadicto, porque ya estaba llegando la droga, claro. Y lo otro que podría haber terminado derechamente en la cárcel. Por toda la dinámica que se daba, yo estaba en una situación muy compleja. Vulnerable, claro. Muy vulnerable como adolescente. Y estaba en eso cuando estaba yo en mi pueblo, por una cosa circunstancial, me habían dado un pequeño trato de limpiar unas acequias. Los dren que se llaman. No, era una acequia chiquita ya. Una acequia chica y Don Gustavo Toro. Y estaba limpiando la acequia cuando de repente llega un ser maravilloso, un hombre que me salvó, a Don Gastón Vázquez. Si alguien lo recuerda, que trabajó en la curia en Serena, ¿ya? Era parte del mundo pastoral, ¿ya? Don Gastón Vázquez llegaba a Varillal porque él era el encargado de buscar jóvenes y señoritas del mundo rural para traerlo al Instituto de Educación Rural, IER, que estaba en Salamanca, en Longotoma y así varios, en Vallenar también. Las sucursales. Que eran las centrales que le llamaban, pero la universidad estaba en Paine. De ahí las sucursales. Claro, de ahí estaban todas. Bueno, entonces estaba en eso yo, Princesa Paola de Bélgica, se llamaba el IER, la universidad. Y bueno, yo estaba en eso, limpiando, cuando llega Don Gastón Vázquez, empezó a conversar conmigo, empezamos a dialogar, y él me propone estudiar. Y me dice... Le dijo, Rigoberto, tienes que estudiar. Tiene que empezar. Y la verdad que yo no estaba dentro de mis intenciones, porque ya en esa época yo en ese tiempo se le llamaban analfabeto en desuso. En esa época yo ya estaba perdiendo y había perdido muchas de las capacidades pedagógicas.
tenía casi nada de lectura, casi nada de matemática, y estaba casi en una indigencia pedagógica e intelectual. O sea, estaba en el mundo con muy poco de Posibilidades. posibilidades. Claro. Entonces, y la verdad es que yo tomé mi decisión y me vine con todas las ganas de salir de mi pueblo. Sí, en el fondo fue eso, salir de mi pueblo, arrancar de mi pueblo. Y no porque mi pueblo haya sido injusto, sino porque mi pueblo no resistía a un joven de estas características. ¿Y para qué estamos una cosa por otra? Si después, cuando uno ve en la vida, después uno no lo comprende. Pero en este momento yo no lo comprendía. Y me vine a estudiar a Salamanca, estudié un año, ahí saqué quinto y sexto en Salamanca, y después me vengo de Salamanca me vengo a estudiar a Longotoma. Ahí en Longotoma saqué séptimo y octavo. Ya, correcto. ¿Y eso en Longotoma dónde queda? Longotoma queda, ejemplo, casi a la ribera, al límite con los Vilos. Ya, casi llegando a los Vilos, más a la cordillera. Más hacia Santiago. Hacia Santiago, ya. Por ejemplo, estamos porque está orilla de costa, ¿ya? Sí. Longotoma, un lugar bonito, pero helado. Que muy llega frío. Acá, claro, porque recibía toda la vaguada costera. Claro. Y ahí yo ya había iniciado la dinámica de estudiantil, y yo tenía muy buena pinga con el profe Gerardo Sánchez, que se llamaba, y otros profesores más que veían a mí un buen capital, un buen hombre que podía perfeccionar todo lo que era el área de la... Lo descubrieron, claro. Claro, el área de Caprina. Ya, entonces, porque yo tenía la experiencia de eso. La experiencia más perfeccionada, ¿verdad? Entonces era una buena posibilidad y de hecho es una de las cosas que quiero hacer, ¿ya? Entonces, tener mi propio piño de cabra, pero en forma estaulada, y ese es un sueño que tengo. Bueno, y estaba en eso cuando me dicen a mí, bueno, se hace una postulación, y voy a resumirlo así muy práctico. ¿Sí? Postulo a cada hospital en Paine, y me vuelvo a mi pueblo. Y bueno, hay una historia grande que no la vamos a contar, porque es todo un viaje que yo hago. Estamos hablando así como el hobby, una cosa así, claro, que pasó por todas las cosas. Claro, entonces, camiones cargados con pasto, dormí en Huentalauquén, me fui a pedir auxilio a Salamanca, de Salamanca me mandan en un bus a Santiago, de Santiago que tengo que hacer el tránsito hacia Paine, y ahí hay toda una odisea como para contar un libro. Claro, ahí usted va contando todos los traspasos que van pasando hasta llegar a Paine. Y ahí en Paine estuve 5 años. Saqué mi carrera porque en ese tiempo se estudiaba 5 años, ¿ya? Como técnica agrícola. Un día me llega me dice el director, Juan Canelo, me dice, oye, Meriño, me dice, ¿tú no te vas a ir? Yo dije, claro que tengo que irme, pues. No, usted no estaba en su... No tenían, claro, dentro de mi... Claro que ya en el Rafael dijo, se terminó tu tiempo. Se terminó tu estadía, y ahora tienes que irte. Bueno, y ahí nuevamente quedo en cero, ya, y tuve todo el día, salí a las 8 de la mañana del instituto, y a la carretera, ya a la calle, como dijo el maestro y poeta Kelentaro. Y vuelvo a mi vida nuevamente de cesante, palabra maldita, que maldita, ¿ya? Entonces, y tomo un bus que se llamaba Los Sol del Pacífico, que venían de Valparaíso a Chillán. Y resulta que yo, dentro de la historia que se habían tejido ahí, yo había escuchado una historia de un exiliado que había tirado su zapato, y para donde cayera la punta, se iba. Ya. Bueno, hice lo mismo yo. Me saqué mi zapato viejo, lo tiré a la punta. Tiró la brújula, ya. Claro, y cayó un poco hacia el sur. Yo tenía la posibilidad de irme a Litueche, porque en Litueche tengo una familia maravillosa, que es la familia de Juan Carlos Lavé, que es un hermano mío. Yo lo tomo como hermano porque es un hombre maravilloso.
y estaba la Mimi, el Tata Ramón, que todos ellos me apoyaron. Pero yo tenía acá un amigo acá en Chimbarongo, Luis Gutiérrez, un hombre maravilloso, genial. Y él me invitó acá a Chimbarongo, a su casa, y ahí estaba la mamá Zenaida, el Tata Ramón, estaba con su familia, la Gilda, la Emita, y ellos me acogieron y me apapacharon. Muy bien en ese sentido. Claro, entonces el Melo, que es el tío Juan, que es una familia maravillosa, sí, claro, porque una familia... Pasó a ser parte de la familia, claro, entonces. Porque esa familia, la tía María, con sus hijas, todos ellos, ejemplo, son una familia muy especial, porque son una familia muy, todos profesionales y toda gente muy inteligente. Entonces, eso me hizo muy bien, porque yo llegué a una familia que una de sus dinámicas era el progreso, el estar constantemente creciendo. El surgir, claro. Entonces, y eso permitió que mi vida no se decantara, sino que me exigiera. Yeah. Y yo me salgo después de esa familia, empiezo a arrendar aquí en Chimbarongo y conformo mi familia con Mónica, donde ahí salen dos hijas maravillosas, Jacqueline y Paula. Después, ejemplo, cuando conozco a Mónica, me integro a otra familia que es la familia de la mamá, que es la familia de Alejandro y toda una familia maravillosa que hasta el día de hoy me han acompañado y me la mamá es la mamá terrenal, es mi mamá terrenal que yo tuve. Yo siempre he tenido la fortuna de tener muchas mamás, la mamá Mimi, la mamá Zenaida y la mamá Jimena. ¿Se hacía querer entonces? Sí, yo afortunadamente he sido muy afortunado, valga la redundancia, de que me he encontrado con gente maravillosa en este camino. ¿Y ahí qué edad tenías ya cuando ellos me cuentas por esta parte? 23 años. 23 años. 23 para los 24. Ya. ¿Y ahí tú ya conoces tu pareja en ese tiempo? Claro. ¿Te casas? Me caso, formo una linda familia y me voy a vivir a Santiago. Ahí en Santiago trabajé con los padres mercedarios. Primero trabajé como asistente ya, ¿no?, de menores, y después trabajé 2 años, ejemplo, a cargo del área pedagógica del y ahí te diste cuenta que tenías, por ejemplo, ese lazo con los niños, con los jóvenes. Con los jóvenes, claro. Claro, porque yo tengo una formación empírica con el trabajo con los jóvenes. Yo después vine a hacerla más profesional, a darle otro giro, pero antiguamente, antiguamente trabajar con jóvenes era en forma de un aprendizaje diario. Porque a usted nadie le venía a enseñar, mira, tú tienes que tratar así, tú tienes que... No, ahí se aprendía en la vida diaria. Es como el estilo de uno propio. Ahí se ponía en práctica el estilo de nosotros. Y el estilo de nosotros, en el caso mío, fue un poco más difícil porque yo venía con una estructura de aprendizaje y de mandato a la antigua, o sea, donde el respeto, donde el tener una tolerancia con los adultos era vital. Está bien marcado. Claro, marcado, o sea, no como hoy día es más, más paralelo. No, antiguamente no, yo eso también yo soy el adulto, usted el joven que obedece, porque hay una etapa en la vida que todos obedecemos y así sucesivamente. Claro, bueno, en esos momentos porque después ellos van a pasar exactamente por el mismo proceso, ¿ya? Y ahí queda niños, jóvenes maravillosos que hoy día son profesionales, otros jóvenes que no son profesionales pero son bellas personas, y alumnos que todavía recuerdo con mucho cariño y con mucha emoción porque fueron personas muy importantes en mi vida, como José Miguel Iturra, como Juan Carlos, Roberto Barría, Alexi Roble. Alexi Roble es un chiquillo que a mí me marcó toda la vida y me sigue marcando porque es un joven hermoso, un joven valiente, un luchador, un joven que nunca más lo vi, pero Dios quiera si está en algún lugar,
Le mando el saludo ahí. Le mando el saludo para que se y contacte siempre después que, acá o si claro, no por y las que, pantallas de Exovisión. claro, y que Dios le haya dado vida, que la vida le haya dado una protección, porque es un joven maravilloso, un niño que se merece toda la felicidad del mundo, porque es un chiquillo que sufrió mucho. Bueno, claro. Bueno, entonces tú ya de Santiago y después de Santiago ya. Me vengo nuevamente sin Barongo. Ya. Y ahí yo me vengo a retomar mi profesión de técnico agrícola. Y por cosas de la vida, llega un señor, aquí yo estaba trabajando en un sector de tarjador que se llamaba el Adole, ¿ya? Y estaba en eso cuando de repente llega un señor, un psicólogo, a buscarme, que yo había sido recomendado por otro alumno para trabajar en una cárcel de menores, como profesor. Y ahí comienzo yo, esto fue en el año 96. Te fueron a buscar, o sea, tú no tenías idea No, que no, iban a ir a buscarte para ya, poder trabajar en claro, esa cárcel de menores. claro, entonces y ahí yo del año 97 que empecé a hacer clases, ¿ya? Con niños de alto riesgo, ¿ya? Niños vulnerables, claro. Niñas y niños. Niños, ya. Y ahí fue una etapa hermosa, porque ahí... Bueno, ahí tú, dentro de eso, al trabajar con niños, tú sientes ese apego, te caíste muy bien porque a lo mejor era lo que te faltaba, digamos, de haber saltado a la niñez en un proceso rápido. Entonces empezaste a ver otras cosas más. Claro, porque uno con ellos, con los chiquillos de alto riesgo, es más cómplice, porque uno entiende ciertas lógicas. Claro. Que por qué el niño es así, ¿ya? ¿Te veías tú? Claro, yo me reflejaba mucho. Por ejemplo, yo con Alexis Roble, que es un chiquillo yo con él hasta el día de hoy me reflejo mucho, porque teníamos más o menos vidas paralelas. ¿Ya? Entonces, ahora que tengo un chiquillo que no voy a nombrar, pero que es un pitufo chico, igual que yo lo veo y tiene un tremendo potencial y un tremendo... Entonces digo, ese niño, ese tipo de alumno, son posibles de hacer un antes y después con sus vidas. Ya, así que entonces... De ahí ya, entonces, tú te vas, entonces, tú aceptas, te vas a trabajar en esa cárcel. Claro, y ahí tiempo tuve hasta el año 2000 trabajando con jóvenes de alto riesgo, ¿ya? Después se termina esa institución, que es trasladada a Rancagua, y yo entro a trabajar ya de lleno en educación en San Fernando hasta el día de hoy. Y en todo ese proceso me ha tocado encontrarme con niños maravillosos, con profesores, con asistentes de educación. He hecho de este trabajo mi vida, mi orgullo, porque siento que he dado lo mejor ahí. Algunas veces me he equivocado, otras veces he triunfado, porque vuelvo a insistir, mi vida ha sido una construcción desde lo empírico, más que del mundo académico. Claro, porque, bueno, yo lo notaba cuando salíamos por las calles de Chimbarongo, profe, ¿cómo está? Hola, profe, claro, exactamente. Lo más grande, sí. Lo más grande, profe, le decían. Claro. Entonces ahí se entiende más o menos, digamos, el trabajo también que tiene uno. El reconocimiento. Más que el trabajo, digamos, un reconocimiento. Claro, un reconocimiento de una comunidad. Yo soy muy reconocido y muy valorizado en San Fernando, en Chimbarongo y en otros lugares. Por mi condición por mi condición y por mi trabajo que he hecho en educación. En educación he hecho un trabajo, creo que con mucho amor, con mucho respeto, y hoy día la comunidad me reconoce y me valora. Qué bueno. Bueno, entonces tú de ahí, cuando terminas el 2000 con el tema de lo que es trabajar en esa casa del menor, ¿qué pasa con Rigoberto Meniño de ahí en adelante? De ahí comienza... ¿Renuncias? No. Te cambia, hacen un cambio. El alcalde de aquella época, don José Figueroa, dice, ¿sabe qué? Vamos a finiquitar a tanta cantidad de personas, pero don Rigoberto Meniño lo tomamos y lo pasamos a una comunidad, a un lugar. Y llegué a la comunidad del Trapiche, a la escuela del Trapiche, donde hice una maravillosa, donde hicimos una maravillosa comunidad, trabajo, y hasta el día de hoy yo tengo muy linda relación con la comunidad del Trapiche. El colegio terminó y seguimos haciendo desfiles y cosas así.
Bueno, continúas con eso. Estás tú con el tema de lo que es trabajando ahí, te mandan directamente al colegio del Trapiche y hasta la fecha, ¿cuánto tiempo me dijiste que estuviste con el tema ahí en el Trapiche? En el Trapiche yo estuve 14 años. 14 años. Sí, 14 años. 14 años en el Trapiche y esos años a mí me permitieron fortalecer todo mi trabajo y mi autoaprendizaje. Ya, después estuve, esos 14 años, después estuve en la Washington Venega y hoy día estoy realizando mi labor y mis últimos años en la Escuela José San Martín de San Fernando, la hermosa y gloriosa Escuela El Palito. Ah, ya está ahí. Ahí estamos, sí. Así que ya, y claro, entonces tienes un mundo. Y ahora, paralelamente, cuéntame, ¿cuándo nace el tema de poder escribir? Y volvimos atrás. Ahora bueno, vamos, porque ahí vemos la parte de cómo fue tu mundo laboral y tu historia de vida. Claro. Y ahora vamos a mezclarlo con, devolviéndonos atrás, de cómo te insertas en el mundo literario. En el mundo de la poesía, sí. Efectivamente, yo siempre fui un bicho raro, yo me sentía un bicho raro. Y esto me lo da, de cierta forma, a mi pueblo. Porque mi pueblo en aquella época, con los carnavales, con la vela bufa, con toda una dinámica cultural que había en aquellos años, y yo me permitieron que yo fuera un soñador. Ya que me sintiera motivado, intrigado por los olores, por los colores, cómo las nubes viajaban, cómo diablo se metía la luna en un charco, ya si la luna estaba allá arriba y cómo estaba allá en el charco y yo la veía como que la iba a tocar. Entonces esas cosas quería plasmar, empezó a mezclar y empezó a tener otra vivencia del mundo. Claro, entonces y ahí yo sentí que estaba haciendo, era diferente. Y un buen día mi mamá estaba, porque mi mamá era lavandera, era obrero en el pueblo, y un día yo estando en la puerta de mi casa de madera, yo tomé un cartón, porque en ese tiempo no había papel, ¿no? Un cartón. No, lo que había, ¿no? Claro, un cartón de estos de... ¿Se acuerda que los fideos venían en caja de cartón? Tomé un tizón y empecé a escribir un poema. Lo tomé, se lo llevé a mi madre me miró lo que yo había escrito, con todas sus manos jabonosas, mojada ahí, y me dice, ¿quién te lo hizo? Yo, mamá, yo lo hice. Me miró con un ojo incrédulo y continuó lavando. Así inicio yo mi vida con la poesía y con la crítica. ¿Se sorprendió entonces? Claro, entonces, y ese hito para mí fue clave, porque yo empecé ahí a trabajar mucho con poesía, a escribir mucho. Después yo me vine a estudiar a la Escuela Hogar a Coquimbo y yo continué con todo escribiendo para mis cabras, para mi valle, para mi mamá, para mi abuelita. Siempre recordando de tu valle, claro. Siempre vinculado a mi tierra. Entonces yo, como le conté, después termino, yo me arranco de la Escuela Hogar y me voy a criar cabras y todo, pero yo seguí continuando escribiendo. Entonces todo esto lo que nos estás contando surge paralelamente escribir. Escribir, exactamente. Entonces fue ahí cuando yo tomo primero esto como un juego, como una forma también de presentarme ante las damas, porque... O sea, era como tu forma de conquistar. De conquistar, claro, y mostrarme y decirme yo soy poeta, a lo cual era un grueso error porque las características que yo tengo, que yo lo he comentado, lo que decía usted. Claro, un ejemplo, ser chico, negro y feo y pobre es una condición discriminatoria que tiene la mayoría de las damas. O sea, yo no es que quiera estar haciendo una crítica, que es parte de lo que nos toca vivir nomás, lo que somos. En la idiosincrasia claro, que se crea con este país, claro. Entonces, cubriendo un poco esto lo que acabo de decir, yo decía, yo escribo. Entonces, pero en el fondo
no fue mucho éxito. No fue con mucho éxito porque... Pero te quedó gustando la esencia de escribir, Claro, te gustó la poesía. Claro, entonces después... Y en el año 2000... No, en el año 87. En el año 87 yo gano un concurso internacional con una obra para el Día Mundial de la Vivienda. ¿Ya? Ya, y ahí yo tuve un lugar de la CEPAL ella fue ya como el despegue. Ya el despegue con respecto... ¿Te diste cuenta que con esto podías Claro, lograr? claro. Y también y seguía con esto de que yo era poeta, de que yo escribía poesía como una forma de ir reforzando un poco y ir cubriendo un poco también estas falencias de ser chico, negro y feo para poderme visualizar, pues, ¿ya? Entonces... ¿Qué te parece si vamos a una pequeña pausa y volvemos enseguida? Ya, muy bien. Vamos a una pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta junto con don Rigoberto Beriño para que nos siga contando un poco sobre su mundo de lo que es la poesía y la literatura. Bueno, como le iba contando, estábamos en este proceso, ¿no es cierto?, de ir reforzándome porque yo escribía poesía. Y así, ejemplo, yo llego a la comunidad del YER, ¿ya? Y ahí en el YER, como le digo, yo obtuve este premio internacional y a mí me permitió eso, que ese proceso me podía dar alguna ventaja, me podía dar un nombre, ¿ya? Y fue así como yo empecé a tener una actitud diferente, esa actitud de yo escribo. Ya, yo escribo. Y debe que yo escribo, ¿ya? Ahí ya usted empieza a darse cuenta de que tiene esa fuerza de decir, yo soy un escritor y me creo un cuento. Exactamente, claro. Eso me permitió a mí hacer el viaje, que es un viaje con toda una serie de aprendizajes. Porque en ese viaje empieza otra dinámica. Empiezan los amigos, empiezan también esos amigos a desnudar un poco todas las falencias que uno trae. Pues, sí. Claro. Cuando uno es autodidacta, viene con un montón de falencias, con un montón de peros, ¿ya? Que son los que ayudan, son los amigos. Porque los amigos son los que hacen que uno tenga cierta aceptación hacia la crítica. Yo soy una persona que me cuesta un poco abrirme a las personas. Yo no soy una persona muy apapachadora, muy querendona a la primera. Yo me resisto un poco a abrir, a dialogar así a primera. Porque el tema de la percepción, como hablaba, usted percibe un poco y tiene que dejar pasar un tiempo a ver si acaso se puede, digamos, entregar en ese sentido. Claro, exactamente. Tengo características de zorro, ¿ya? Cuidadoso. El zorro nunca... Astuto. Claro, el zorro nunca se entrega a la primera. Tengo cierta desconfianza, tengo cierta distancia con respecto a las personas. Pero eso también me ha permitido también a sobrevivir. Porque cuando uno sobrevive en la soledad, cuando uno sobrevive lo que me ha tocado a mí, es vital. Es vital para que todos los proyectos que uno primero lo asume desde la perspectiva del interés personal. Claro, y entonces, bueno, ahí ya tenemos el tema de tus libros, después aparece otro libro más y empiezas a escribir, digamos. Claro. Fue en el año 94, cuando empiezo yo a hacer en unas hojas de cuaderno, empiezo a esbozar los primeros libros. El año 95 yo inicio con unos folletos anillados con un libro que se llama Cambalache del Poeta, y yo registro mi seudónimo. ¿Ya? Mi seudónimo queda registrado en el año 95 con este libraco que es Cambalache del Poeta.
Y así empiezo ahí, y ahí trabajé como 12 libros que yo, Cambalache el poeta, Cambalache los espejos solos, Entre copas y poesía, y varios libros más que yo empecé a trabajar. Después llego a San Fernando, ¿ya? ¿Ya? Como le había contado Sí, que anteriormente, yo me en San instalo a la Fernando. vida laboral, y en San Fernando, eh, eh, a pesar que ya tenía una breve historia con respecto a la literatura con Chimbarongo, a través de un grupo de escritores que había acá y gestores que se llamaban Los Quijotes en Chimbarongo, pero fue un breve tiempo. Sino cuando yo me integro ya derechamente a una vida comunitaria, a una vida literaria, es a través del Centro Cultural de Extensión Pablo Neruda. Y Ya. ahí conozco a un montón de docentes, artistas, Ahí ve que hay otro mundo, pero otro ese mundo, mundo claro, y un mundo que le exigía a usted excelencia, le exigía que lo que estaba haciendo usted, estaba cumpliendo con los parámetros claro, dentro del y si no, mundo había que apurar, literario, claro, y claro. había que apurar el tranco. Y ahí me encuentro con un hermano, con un socio, con un hombre maravilloso que es Sergio Terán Cortés. Un tipo que en mi vida, desde mi experiencia, ha sido elemental. Con él he tenido conflictos, con él, porque somos amigos, entonces, y los amigos tenemos conflictos, los amigos tenemos pensamientos diferentes. Claro. Entonces, con él hago 3 libros, porque él tenía un negocio que tenía que ver con la impresión de hoja y también tenía de foto de esa área, ¿ya? Y este amigo, eh, más que amigo, un hermano, un profesor, empieza a cuestionarme mi trabajo. Ya. Entonces, por lo tanto, al cuestionarme, me empieza a apurar y me empieza a desnudar las falencias, me empieza a exigir y por lo tanto, de ahí yo siento que se despega, dejo de ser el Meriño más empírico y empiezo a ser el escritor, el Rigoberto, ya buscando trabajo, buscando posibilidades, buscando sueños más llegando a la perfección o mejorados. Y así como llego a tener ahí 3 libros a través de él, que hoy día son libros muy queridos por mí porque son libros que fueron hechos a todo ñeque, fueron hechos hasta con irresponsabilidades, Claro. porque gasté recursos que eran de la familia y que ahora si usted lo ve fríamente, son recursos que podrían haber sido canalizados a la familia. Bueno, no fue nomás. Bueno, lo hecho está, digamos. Exactamente. Claro. Pero realmente te sientes feliz por haber logrado todo esto. Claro, Entonces, por supuesto. eso es lo que la gente quiere saber realmente. Se cumplió lo que tú querías, tus objetivos los has hecho y aparte con lo que has logrado. Sí, por supuesto, porque resulta que yo hoy día, cuando tengo 60 años, estoy en un escenario hermoso, estoy gozando de lo que he construido y estoy soñando a los 100 años de Meriño, ¿ya? Con un proyecto que este año yo cierro una etapa de mi vida, cierro una etapa literaria para continuar, darle pie y continuar con otra ¿Estilo? más con una poesía vivencial o con una poesía que sea más comprometida, ¿ya? Yo quiero hacer ese cambio porque siento que puedo aportar desde mi experiencia, puedo aportar desde mi perspectiva cómo se ha ido desarrollando y qué podemos dejar para las próximas generaciones. Siempre cuando yo converso con Sergio, converso con otros amigos, ¿qué es lo que vamos a dejar para las próximas generaciones? ¿Ya? Eso es lo importante. Claro. O sea, estamos hablando de no un ego para nosotros, sino que estamos pensando en el mañana de lo que se viene. Claro, porque y yo estoy, ejemplo, usted conoce mis libros, Sí. entonces, y mis libros hasta el día de hoy son libros más de corte pedagógico, ¿ya? Entonces, se dice algo, se insinúa, pero hay más una intención pedagógica que
que un trabajo comprometido. Entonces, pero también pienso que esta propuesta que he llevado hasta este año es muy interesante porque tiene que ver qué es lo que yo puedo dejar para las próximas generaciones a través de la comunidad y la familia. Mis libros son muy vendidos, muy adquiridos por a través de la familia. La familia Claro. aquí es, la compra y venta de familia es vital. Eso es vital para eso. Y cuéntame, ¿cómo nace este día de que reconozcan al escritor chileno, El Día del Artista el Local. día del artista local? El año 2000, a ver, el año 2000 para mí fue clave. Yo andaba ronroneando con el Día Internacional de la Poesía. Y ronroneaba para todos lados y andaba con todo ese viaje emocional del Día Internacional de la Poesía. Paralelamente, yo también estaba, hacía un reclamo, hacía un llamado a trabajar también por el natalicio de este caballero que está acá atrás de nosotros, de Don Oscar Castro. Don Oscar Castro, Que no casi, tenemos acá. claro, que casi no se hablaba de él. Y de nuestra Gabriela Mistral, porque había una institución que hacía un recuento, un recordatorio potente, pero tenía que ver con nuestro Pablo Neruda. Entonces, pero no estaba la presencia de nuestra poetisa Gabriela Mistral. Y yo empecé y andaba ronroneando con esas tres tareas. Con esas tres tareas. Y siempre cuando me encontraba con Sergio Terán Cortés, y él siempre me dice, siempre me recuerda, me dice, yo me recuerdo que cuando tú hablabas de Gabriela Mistral, o de la poesía, o de Oscar Castro, ella abría así unos ojos y así las narices. Claro, donde le ponía mucha emoción. La pasión que tenía por eso. Claro, entonces, y en esos tiempos yo estaba trabajando en una revista que se llamaba La Tijera, que era una revista poética que yo saqué durante 5 años. Estaba en ese viaje cuando de repente llega a mi interior o a mi idea cómo reconocer el tema del arte local. Y empezamos a trabajar, a ronronear también, vuelvo a sentir en ese concepto del ronroneo. Y empezamos a trabajar, empecé yo primero en forma muy solitaria el tema de los artistas locales. Y el tema de los artistas locales empieza primero con un proyecto que se llamaba Artistas Pequeños. Pero después se muta a artistas locales porque como artista pequeño es despectivo. Claro. Y yo tomo un concepto que se hablaba. El concepto la palabra artista local se hablaba, era parte del lenguaje comunitario. Pero yo tomé esta palabra y le di forma. Ya le puse, lo estructuré, la definí, hicimos un trabajo. Como dijo usted, le dio carne, le dio hueso, claro, lo empezó a formar. Claro, la formé y formé una figura y formé un cuerpo. Un cuerpo que hoy día está visualizado en el Ministerio, en los medios de comunicación y en el Estado de Chile. Pero no es una tarea sola. Aquí se sumaron personas, claro. Y aquí se suman nuevamente mi amigo Sergio Terán Cortés, la senadora Alejandra Sepúlveda, que es una senadora de aquí de la región, el señor Bugueño, don Isacor Garriga, la señorita, la atleta, ¿cómo se llama? La Erika Olivera, don Isacor Garriga, y un sinnúmero de la señora Yanna Proboste, José Ignacio de la Torre, o sea, un sinnúmero de personalidades políticas que apoyaron esta idea. Y en el año 2019, en plena revuelta, el presidente de la República de esa época, el señor Piñera, ¿sí? ¿Ya? Él promulga la ley 21.181, que reconoce el Día del Artista Local y al artista local en Chile. Así que es un aporte que hemos hecho no solamente a los artistas locales, sino que a la comunidad, porque los artistas locales tienen como territorio geopolítico, son aquellos artistas nacidos o avecindados en una comuna, ¿ya?
y que están separados por categoría. Artistas basales son los que están recién comenzando, artistas medios, que son aquellos que tienen un proyecto que ya que están un poco visualizados, y el artista local consagrado, que es el artista local que ya tiene un dossier, que tiene una carrera. Y estamos trabajando también en forma paralela ya hace varios años con el concepto artista territorial, que son aquellos artistas que son nacidos y avecindados en la provincia y en la región. Entonces, hoy día los artistas tenemos escala, tenemos piso que ir venciendo para proyectarlo como un artista nacional e internacional. No, espectacular. Y vamos a esta parte, llegamos como casi ya como para finalizar, para que nos cuente un poquito sobre la nominación. La nominación al Premio Nacional de Literatura. A ver, la nominación al Premio Nacional de Literatura es una nominación que me lo hace un grupo de personas que representan a la comunidad. Son 13 personas que se han unido y han levantado mi postulación, ¿ya? Mire, esta postulación es bien atrevida y es una postulación desde el arte local. Eso yo quiero que se entienda, desde el arte local, desde los artistas locales, ¿ya? Claro. Desde los artistas locales. Queremos que esta postulación no sea solamente un saludo a la bandera. Queremos que esta postulación sea un atrevimiento, sea una oportunidad de los artistas locales, desde el arte local, llegar a ciertas esferas de la élite donde solamente es un grupo reducido de personas que tienen la posibilidad de postular. Yo estoy muy consciente de que esta postulación tiene muy pocas posibilidades, pero sí queremos que esta postulación represente a la mayor cantidad de personas, a la mayor cantidad de artistas, porque es una postulación de carácter local. Y ya yo me he llevado un montón de sorpresas, un montón de felicitaciones, porque la comunidad ha entendido y se ha sentido identificada con esta postulación. Así que estamos muy contentos. Hay personas, por supuesto, que están en desacuerdo con esto. Y es parte del juego. Claro, porque eso es parte del juego. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que algunos lo ven como, no sé, no se lo merece, porque es algo, tampoco, no sé, pero es que no se equivocan, digamos, que de la simpleza de las cosas, de cómo puedes llegar más allá. Claro, porque resulta que, claro, y volvemos nuevamente un poco a lo de atrás, lo de los chicos, negros y feos. Ejemplo, entonces dice, ¿y este tipo, a quién le ha ganado? ¿Quién lo conoce? Claro, y esos cuestionamientos tienen mucho de verdad también. Si yo aquí en una son puntos de vista. Claro, son puntos de vista. Entonces, y hay personas que van a estar en desacuerdo con nosotros, hay personas que no van a querer entender, hay personas que van a decir no es posible, porque para estas posibilidades tienen que ser personas consagradas, con doctorado, etcétera, etcétera. Pero creo que es válido soñar. Claro, es válido soñar, pero lo que voy yo, que nosotros estamos para poder mostrar al mundo, al país, a la gente local, a la gente del medio, la historia de vida de cómo ha sido el proceso, claro, exacto. En el caso tuyo, en el caso de cualquier otra persona, que lo ha hecho todo por la vida hacia estas mismas personas. Claro. Y esa es una universidad de la vida. No se necesita, digamos, lo que es un doctorado, necesita una licenciatura para poder obtener esto. Okay, para poder acceder a tu sueño. Ya, claro, ya es un logro ser postulado, y si ganas, mejor todavía. Claro. Pero de mi parte, lo encuentro bien merecido en representación a todas estas personas que tú nombraste, claro, a Sergio Terán, a las personas que te llevaron aquí, te llevaron para allá. Entonces, eso es importante. Claro, porque yo creo que este año 2024 yo, como decía, hago un cierre. Y en ese resumen, qué mejor culminarlo, celebrarlo con una postulación, ¿ya? Yo vuelvo a insistir, estoy muy esperanzado, tengo muchas ganas de que suceda, que los jueces entiendan la postulación no como algo que se lo merece o no se lo merece, sino que tienen la gran oportunidad hoy día
de también hacerle un cambio a la historia. Tienen la oportunidad hoy día desde ver, desde mirar hacia el arte local lo que nosotros como arte local le hemos entregado tanto a ellos y a ellas. Hoy día creo que ellos tienen la oportunidad de reconocer un hito, porque como le comenté hace un rato atrás, sí. Son 50 años de trabajo. Entonces cuando dice, pero ¿cuándo empezó a publicar? Sí, desde la mirada académica, de cuando usted publicó un libro, se cuenta su experiencia, su hito. Pero desde el arte local, desde los artistas locales, hay ciertos hitos que hacen que tú dices, no, aquí comenzó mi viaje. Y este viaje no tiene 5 ni 10 años, sino que tiene 50 años. Por eso nosotros estamos acá, para poder entregar a la gente de cómo es el proceso de poder llegar a esto. Claro, exactamente. Entonces, y esa es la realidad. Entonces la gente tiene que saber de cómo ha sido tu proceso para poder llegar a esta nominación, contarnos tu historia de vida, contarnos de cómo trabajaste, de cómo llegaste a los colegios, cómo fue tu vínculo literario, de cómo tú te fuiste perfeccionando. Claro. Entonces, eso es lo importante. Sí, porque yo hago una invitación a todos los jóvenes, a las señoritas, que a veces ven tan lejano alguna posibilidad. Yo los invito a soñar, los invito a embarcarse en un proyecto, los invito a desafiar ciertos destinos. Muchas veces nosotros decimos, no, si yo nací para esto y aquí me muero nomás. No, esto no es así. Esto continúa, esto tiene variantes, tiene otros matices y que podemos experimentar y descubrir a través de ser testarudos. Ser testarudos. Y yo cuando presenté los primeros libros, sí, me los miraban y ¿qué está haciendo con esto este tipo? Y hoy día cuando dos de mis libros fueron tendencia mundial en Amazon, cuando yo saco mis libros y esos libros hoy día son libros que se venden con mucha facilidad, y eso que yo no trabajo ni con editoriales, no trabajo no trabajo con grupos económicos, y puedo vender más o menos un promedio de 1000 libros anuales. ¿Y eso a qué se debe? A que mi propuesta y lo que estoy haciendo tiene aroma. Es el aroma de Rigoberto Beriño. El aroma de Beriño, exactamente. Bueno, quisiera darte las gracias de este programa. Aquí, darte las gracias por estar aquí en tu casa, de recibirnos. Y ha sido un honor. No, para mí un honor. Es que vengan de Serena, de mi tierra, que me vengan a hacer una entrevista, que yo pueda abrazar a través de ustedes como canal, que pueda abrazar a mi familia Meriño de La Serena, de mi familia Meriño de Ovalle, de mi familia Meriño de todo Chile, a la familia Díaz de la compañía, de La Serena, del Valle. Es impagable. Un saludo afectuoso a Carmen Meriño, a Pablo, a Mauricio, a Pablo que está en Argentina, a Mauricio, a la familia Cerda, a la familia Bremen, que todos somos familia en el fondo, uno con unos apellidos, otro con otros apellidos, a mi negra Guacolda, que son a mi tía Dominga, gente maravillosa que contribuyeron. Un abrazo gigante a mi hermana Carolina, a Carmen, a mi padre, que todavía está vivo, que tiene 90 años, y gracias por permitirme de llegar a ellos, a ellas, porque siento de que yo, a pesar de que estoy inserto y vivo en esta zona, yo sigo vinculado a la almohada y a la cuna y a la mesa de mi familia. Familia Díaz Meriño, o Meriños Díaz, o Meriños Castillo, o Meriños Briceño, etc. Toda la familia, claro, los Díaz Bremen, los Díaz Cerda, a todos. Es un honor. Sí. Y si me he olvidado de alguien, pido disculpas porque
Estoy Van todos, emocionado. claro, Ya. van todos en Río. Muchísimas gracias. Ya, pues, maestro, un abrazo, muchas gracias. Feliz. Saludos a mi tierra. Saludos a nuestros televidentes en Exovisión, de aquí desde la tierra de Chimbarongo junto a Rigoberto Beniño. Chao, que estén bien.